Buena gente, ¿cómo andan? Estamos en un nuevo video en el que vamos a resolver un ejercicio de examen de física. Fíjense cómo vamos a leer despacio el enunciado, que nos habla de un bloque de dimensiones despreciables, de masa 0.3 kilogramos, se empuja contra un resorte de constante elástica K, 1200 Newton sobre metro, comprimiendo en una longitud X. No la sabemos. Cuando se libera el sistema, el bloque recorre una longitud de 3 metros por una superficie horizontal con rozamiento mu dinámico 0,4. Es el coeficiente de rozamiento relacionado al movimiento. Hasta llegar al bucle de radio 0.6 metros por el que asciende sin rozamiento. La velocidad con la que el bloque llega al punto A, miren que es el que está ahí dibujadito, es de 15 metros sobre segundo. Ahora nos pide calcular la compresión inicial del resorte. Para eso lo que vamos a hacer es trabajar, bien, primero aislar el sistema, bien, solamente vamos a tomar la parte antes del bucle porque no nos interesa lo otro, bien, y vamos a empezar, bien, tomando dos puntos, vamos a elegir el punto A y el punto B y usando básicamente trabajo y energía. ¿Por qué? Porque sabemos que el delta de energía, el cambio en la energía de un sistema igual al trabajo de las fuerzas no conservativas. La única fuerza no conservativa en este sistema es la fuerza de roce que tenemos en el sistema. Por lo tanto, el cambio en la energía va a ser igual a la fuerza de roce. Y justamente, transformando el trabajo, nos va a quedar fuerza de roce por longitud. Y el delta de energía es energía final en el punto A menos energía inicial. Vamos a desglosar un poquito. Sabemos que la energía final es en el punto A, dijimos. Y entonces sabemos que es energía cinética nada más, que es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado que hay en A. Después tenemos que la energía inicial es la energía del resorte. Está relacionada justamente con la compresión, que es lo que nos permite resolver este problema. Bien, fíjense cómo voy poniendo todas las fórmulas y busco dónde está la incógnita. Bien, ponemos todas esas ecuaciones en el sistema que tenemos de ese lado y nos falta un poquito de cosas. Nos falta la fuerza de roce. Sabemos que es normal por mu dinámico. Bien, y además, si hacemos el diagrama de cuerpo libre, esta vez no lo voy a hacer porque ya se sabe, sabemos que la normal en este caso es igual al peso para todo sistema que está paralelo al suelo. Entonces nos va a terminar quedando la fuerza de roce, la masa por la gravedad por el mu dinámico. Reemplazamos de ese lado y nos va a quedar toda una ecuación donde tenemos todos los datos. Si se fijan, tenemos la masa, tenemos la velocidad en A, tenemos la gravedad, tenemos el mu dinámico, tenemos el L y lo único que nos falta es el X. Por lo tanto, despejamos y nos va a quedar una expresión de este estilo, donde yo lo único que hice, si quieren como tarea, fíjense si eso está bien, yo ya lo revisé varias veces, fíjense si eso está bien o traten de llegar a eso en sus casas, ¿bien? Yo despejé, me quedó eso y poniendo de luego todos los datos en la calculadora, obtuvimos 0.22 metros, que es la compresión del resorte. Bien, fíjense cómo yo trabajé, simplemente aislé el sistema. Si bien tengo todo el radio, puedo trabajar con todo. ¿Para qué? Si solo me interesa, en este caso, la compresión del resorte y sé la velocidad en A, tengo que simplemente usar el delta de energía cinética. No necesito otras cosas. Bien, vamos con el siguiente ejercicio ahora. El B, que nos pide calcular la velocidad del bloque en el punto B y nos dan el ángulo alfa, que es de 60 grados. Bien, para eso lo que vamos a hacer es igualar la energía cinética a la energía potencial, porque ahora en este caso no hay rozamiento con el sistema. Bien, no hay rozamiento, por lo tanto la energía se conserva. Entonces nos queda un medio de la masa por la velocidad final menos la velocidad inicial ambas al cuadrado igual a la energía potencial. Luego tenemos la fórmula de la energía potencial. Ya pusimos la velocidad que teníamos inicial, que es en el punto A, y la energía potencial es la masa por la gravedad por la altura a la que se encuentra el objeto, ese bloque en el punto B. Bien, seguimos trabajando un poquito. Bien, lo que hacemos es cancelar seguramente las masas de este lado, de un lado y del otro, y nos termina quedando una expresión de este estilo, la cual despejamos. Entonces sabemos la expresión de la velocidad final, que es lo que queremos saber. La velocidad final es la velocidad final en el punto B. Pero tenemos un problema, tenemos todos los datos menos la altura. Esa h no tenemos idea cuánto sale. Para eso nos vamos a valer un poquito de este grafiquito que yo pongo acá al costado para ver la altura. Primero tenemos el radio, sabemos el radio de giro, entonces, pero sabemos que hasta ahí, si llegamos hasta ese punto, la altura va a ser r. Pero fíjate que el bloque
aumenta un poco más, sube un poquito más. Y para eso nos vamos a valer de trigonometría, sabiendo que esa parte, vamos a llamarla h chiquita, bien, forma un triángulo rectángulo de esta manera, donde tenemos, bien, la hipotenusa, que es el radio que está ahí, bien, nos va a terminar quedando que el h chiquita es radio por coseno de 60. Y abajo, fíjense que ya apareció, h es igual a la r, que es el radio, por la h chiquita, que esa h chiquita es r más r coseno de 60. Poniendo todo eso, ya que r lo tenemos y el coseno de 60 se puede poner en la calculadora, nos termina quedando 0.9 metros. Hay alguna gente que pone toda esa expresión de h grande ahí, pero al pedo. Vamos directamente a tener el número y listo. Con eso ya tenemos todos los números que necesitamos. La gravedad la tenemos, que es lo único que nos faltaba. Bueno, no nos falta. Y podemos ya obtener la velocidad del problema. Bien, con eso resolvemos. Lo único inconveniente que tenía este tipo de ejercicio era la parte esa de trigonometría, me parece. Lo otro es un problema de trabajo de energía clásico, común y corriente, en el que hay que igualar la energía porque se conserva. Sí, tenía eso raro del movimiento circular. Uno se puede confundir y trabajar con movimiento circular, pero no es el caso. Bien, bueno, vamos con el apartado C, que nos dice expresar las componentes normal y tangencial de la aceleración del bloque. Bien, eso es bastante sencillo. Bien, vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre del sistema para ir trabajando un poquito más correcto. La que está perpendicular así es el peso y la que está de esa forma es la normal, al revés, la perpendicular es la normal. Tenemos un sistema de referencia en el cual tenemos el eje Y y el eje X. Simplemente esto para trabajar más adecuadamente. Podríamos haber puesto el eje X del otro lado también. No, yo quiero que me quede todo siempre positivo. Por eso pongo el eje X para allá. Lo podría haber puesto para arriba. Fíjense cómo está torcido el sistema de referencia mirando al que yo quiero poner. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Nos pide la componente tangencial de la velocidad, que va a ser la del eje X. Si se fijan, descomponemos el peso sobre el eje X, va a estar relacionado con la aceleración tangencial. La normal en el eje X no aparece, entonces simplemente sabemos que es P por coseno de alfa. Fíjense que el ángulo ese por alternos internos es el mismo. Entonces nos va a terminar quedando que peso por coseno de alfa es igual a la masa del cuerpo por la aceleración, en este caso tangencial, porque estamos descomponiendo sobre el eje X, es tangencial a la curva. ¿Bien? Entonces lo único que tenemos que hacer, bueno, peso es masa por gravedad, cancelamos las masas, nos termina quedando que G por coseno de 60 es igual a la aceleración tangencial. Fíjense que tiene sentido porque es una porción de la gravedad. La fuerza que está tratando de bajar es la gravedad. Pero está, por así decirlo, esa vector que es la aceleración en este caso, está descompuesta por el ángulo. Nos termina quedando 8,49 metros sobre segundo. En el caso de estar completamente vertical, sería 9,8. Para el caso de la aceleración normal, que en este caso es la aceleración centrípeta, es la que está tangente a la curva, sabemos que es velocidad, en este caso en v, al cuadrado sobre r. Todos esos datos ya los tenemos. De hecho, la velocidad en v es lo que nos pidió calcular en el apartado b. Y r nos lo da como dato. Simplemente ponemos los datos, lo metemos en la calculadora y obtenemos la aceleración, en este caso que es centrípeta, bien, o es la componente normal de la aceleración. También se puede llamar de esa manera. Bien, este ejercicio sencillito, fácil. Fíjense cómo todos los ejercicios a veces de exámenes tienen algo complicado y algo fácil. Bien, siempre en general te lo intercalan en muchos cursos. Bien, vamos con el siguiente. Bien, este sí tiene un poquito más de vueltita, porque nos pide calcular la velocidad en el bloque en el punto C. Hasta ahí es sencillo, pero retomemos la pregunta que está abajo. ¿Este valor es suficiente para que el bloque continúe por el bloque circular? Eso es lo complicado. Ahora vamos a analizar cómo vamos a resolver eso. Primero vamos a hallar la velocidad en el punto C. Para eso nos vamos a valer de trabajo y energía. La energía se conserva. O sea, que sabemos que la energía en el punto A es igual a la energía en el punto C. La energía de A solo tiene energía cinética porque estamos en el suelo, mientras que la energía en C tiene cinética y potencial, bien, porque tenemos una altura. En el caso de que siga teniendo velocidad, seguimos teniendo ese supuesto porque tiene velocidad porque nos las pide calcular. Entonces, simplemente igualamos. La parte de A tiene un medio de la masa por la velocidad en A
Y la parte en C tiene un medio de la masa por la velocidad en C y además la componente de la energía potencial, que es la masa por la gravedad por la altura. ¿Qué hacemos? Tenemos la altura, que es 2 veces el radio, bien, porque está hacia arriba, el diámetro básicamente. Y cancelamos las masas, porque están todo ese factor común de todos los lados, que las cancelamos. Y nos va a terminar quedando una expresión de este estilo al cancelarlas. Bien, nos queda que la raíz cuadrada es la velocidad en C. Bueno, la velocidad en C es la raíz cuadrada de un medio de la velocidad en A. Esto haciendo el despeje normal. Los datos, todo eso los tenemos. La velocidad en A nos la da en el enunciado. La gravedad la sabemos. El radio también nos la da en el enunciado. Bien, con eso tenemos todo y podemos calcular la velocidad en C. O sea, sabemos ahora la velocidad en C. Hasta ahora es sencillito. Pero ahora la pregunta es, ¿este valor es suficiente para que el bloque continúe por el bucle? O sea, como la energía se conserva, sabemos que si el bloque en C sigue girando, o sea, cae, digamos, vamos a suponer que esto siga, si esto fuese un círculo completo, ¿seguiría? La pregunta es suficiente esta velocidad? Y bueno, para eso vamos a hacer un supuesto. Primero vamos a hacer, bien, copiar un poquito un diagrama de trabajo. Lo vamos a poner de ese lado. Simplemente como es para ayudarnos nada más. Copiamos el que estaba antes. Hacemos un diagrama. ¿Por qué hacemos esto? Fíjate, tenemos la sumatoria de las fuerzas y nos termina quedando, bueno, todo esto es igual a masa por la aceleración centrípeta. Bien, pero ¿para qué trabajo esto? Porque n igual a 0, bien, es la condición para que el bloque caiga al suelo. Bien, entonces nos va a terminar quedando que la normal tiene que ser igual a 0. Entonces nos queda que el peso, bien, es igual a la masa por la aceleración centrípeta. Fíjense que en este caso simplemente usé de referencia el punto B, pero estamos hablando del punto C, no tiene el seno de 60, porque está completamente vertical hacia abajo, ¿bien? Eso simplemente lo puse como referencia. Podríamos haber puesto el sistema de referencia en el punto C, pero simplemente copié y pegué el otro simplemente para que veamos que se estuvo trabajando. Si el bloque C se despega, entonces ya no hay apoyo, no hay normal. Entonces nos va a terminar quedando que el peso es igual a la masa por la aceleración, en este caso centrípeta. Bien, la componente normal, que la tenemos a esa. Ya la calculamos, sabemos que la aceleración centrípeta es velocidad al cuadrado sobre r. En este caso, como tenemos una nueva velocidad, la vamos a recalcular, porque depende de la velocidad. La velocidad en C distinta a la de B. Entonces nos va a terminar quedando peso, que es masa por gravedad, es igual a masa por velocidad al cuadrado sobre r. La masa viene del parámetro de la segunda ley de Newton. Y con esto tenemos todo para calcular la velocidad. Pero esa velocidad, ¿qué es? Es la velocidad mínima, bien, para que el cuerpo siga girando. Si esa velocidad mínima no se cumple, o sea, si la velocidad en C sería menor a esa velocidad, el cuerpo cae. Es la velocidad mínima para que el cuerpo siga en el bucle. Si fuese esta 1, el objeto llegaría al punto C, hasta capaz que ni llega, pero llegaría y caería, porque no tiene velocidad suficiente para seguir en el bucle. Bien, fíjense cómo usando la condición de que la normal es igual a 0, pudimos sacar la velocidad mínima requerida para que eso siga. Bien, entonces, como sabemos que la BC es mayor a la velocidad mínima, podemos asegurar que se va a mantener en el bucle en el caso de que siga el movimiento circular. Bien. Bueno, gente, esto sería todo por el ejercicio de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, denle un like. Díganme en los comentarios qué más les gustaría ver de ejercicios de física. Y nos vemos en el siguiente episodio. Les agradezco mucho por quedarse hasta el final y nos vemos hasta otra.